Ahí los primeros, la genealogía de Jesús, su bautismo, el inicio de su ministerio, todo eso no lo tocamos, ¿verdad? Entonces, voy a tomar ahorita lo que son las bienaventuranzas, o como se conoce el sermón del monte o de la montaña, como le llaman, en donde prácticamente, hermanos, hay 9 de 7, 8 o 9 bienaventuranzas. Y, hermanos, son puntos de vista. Jesús empieza su ministerio, digámoslo, dando este sermón, y este sermón de él fue prácticamente un ataque, digámoslo así, se puede considerar así, hacia las élites religiosas que habían en el momento. Habían fariseos, habían saduceos, habían esenios, habían celotes, y cada uno de ellos tenía un punto de vista diferente con respecto a la religión. Ellos estaban bajo un imperio romano, el cual ellos querían destruir, ellos querían quitarse ese yugo. Amén. Entonces, capítulo 5 de Mateo, compártanme Biblia, por acá mis hermanos, si me les pueden proveer una Biblia acá, por favor. Comparta su Biblia con el que no anda Biblia, ¿verdad? Y le recuerdo siempre, hermanos, traiga su Biblia. Amén. Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, leemos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo decimos una vez más, el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, gracias por este privilegio que nos da. Señor amado, tú nos permites poder llegar a este lugar, Señor, poder estar, Señor, aquí, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos das, Señor. Así también oramos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor. Que la iglesia pueda ser, Señor, un lugar de refugio para cada hermano. Que la iglesia pueda ser un lugar, Señor, donde sus corazones son saciados a través de la palabra. Llena cada vida, abre cada mente, quita todo velo, Señor. Edifica corazones, Padre, para que cada hermano pueda ser fuerte, Señor. Que el enemigo, Señor, no venga a despedazar, Señor, la fe que tenemos en ti, sino al contrario, Padre, danos fuerza, danos entendimiento, danos luz. Permíteme ser ese canal de bendición para mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo guiándome, y que ellos sean buena tierra, que reciban la palabra con agrado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Les decía de que en la época de Jesús habían prácticamente entre los fariseos había grupos religiosos adentro de ellos, pero prácticamente los fariseos representaban uno de esos grupos, y ellos tenían prácticamente una religión basada en el pasado, que no es malo, basado en la ley. En la ley, ellos decían la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y hemos hablado bastante de los fariseos, ¿verdad? Y yo les decía que si alguien le dice al fariseo, debería sentirse honrado, hermano. Porque un fariseo no era cualquier cosa. Un fariseo era una persona que conocía. Óigame, para ser fariseo, hermano, había que pasar 3 escuelas, ¿verdad? Y entonces, pero el fariseo estaba basado mucho en la letra, y ellos decían, hay que hacer esto cuadrado. Pero el problema cuál era, que ellos se lo ponían a la gente, pero ellos no lo hacían. Entonces a veces le dicen unos fariseos porque uno está hablando, ¿verdad?, bobadas o boberías. No, ese no es fariseo, es otra cosa, hermano. El fariseo siempre estaba hablando, salía a la defensiva con la ley, salía a la defensiva con cosas de la ley de Dios, hermano. Y ellos decían, no podés hacer ejercicio el día sábado, no podés desatar tu mula, no podés ir a trabajar, no podés lavarlo. Hermano, eran tantas cosas que ellos no podían hacer. No podés cocinar. Eran ley, todo era ley. Luego estaban los saduceos. Los saduceos decían que había que modernizarse, había que sacar ya la ley, tenían que dejarla de un lado y meter cosas nuevas. Había que meter algo nuevo. Y si usted se fija, hermano, nosotros tenemos un evangelio basado en el pasado no tanto religioso, sino que la Biblia es antigua, es moderna y es futura. Pero, ¿qué pasaba? Ellos decían, la ley de Moisés y se acabó. Estos decían ahora, no, hay que modernizarla. Tenemos que modernizarla. No, tenemos que quitar ya esto. Porque muchas veces a la iglesia, dentro de la iglesia, no, hay que quitar esto. Mire, el pleito de la vestidura, ¿verdad? ¿Se ha fijado cómo? Y ahora esta época de calor, uy, hermano, ese
pleito. Yo le digo, ¿cómo tendrían que estar vestidas las hermanas cristianas? Silencio sepulcral. Sin palabras, pastor. Hermano, óigame, quizás atacamos a las hermanas. Pues yo le digo, entre los hombres también hay desorden. ¿Cómo tendrían que venir los hombres a la iglesia, verdad? Con su traje, me dijo alguien ahí. Bien formalito, porque venimos a adorar a Dios. Entonces, óigame, el saduceo trataba de modernizar, de sacar, de quitar las cosas que la ley prácticamente había dicho que se hicieran. Luego estaban los esenios. Los esenios eran un grupo religioso que se creía que Juan el Bautista era parte de esto, porque los esenios dijeron, no, para encontrarnos con Dios tenemos que apartarnos de la ciudad, de la civilización, porque la ciudad está llena de pecado. Tenés que apartarte de la gente y encerrarte tú solito en un lugar donde nadie te esté molestando. Entonces, estos que hacían, se iban a los desiertos y ahí, hermano, ellos hacían sus conventos. Yo no sé si usted ha caminado por acá estas montañas, usted ve conventos que están arriba en la punta de la montaña. Es porque ellos tenían la creencia que entre más lejos estaban de la gente, más santos eran. ¿Y se ha fijado que hay gente así, hermano? No le voy a hablar a la fulana porque me contamina. Con fulano no, porque me hace inmundo. Hermano, si oiga, me dice la Biblia que todo lo tiene usted aquí. Usted puede estar en el lugar más aislado, ¿no? Mire, hay gente que no, es que no voy a la iglesia porque hay muchos pecadores. Hermano, si usted es pecador también. Entonces, el esenio decía, hay que aislarnos, hay que apartarnos para no contaminarnos. Y religiosamente hacían eso, se escondían en lugares y se creía que Juan era de este grupo, porque Juan dice que vino del desierto. Prácticamente entonces, ¿dónde habitaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿Cómo se vestía? Como que si era loco, hermano. Con cueros. Como dice que llevaba unas ropas hechas de cuero, comía saltamontes. ¿Sabe usted cuál eran los saltamontes? Langosta, eran los saltamontes, miel silvestre. Y vino del desierto, dice, a predicar el evangelio. Luego, el celote era un grupo revolucionario. Ellos decían, no, nosotros tenemos que hacer la revolución, tenemos que pelear, tenemos que levantarnos en armas en contra del Imperio Romano. Entonces, estos grupos eran los que predominaban en la época de Jesús. Cuando Jesús se levanta y empieza su ministerio, ellos estaban ahí, ellos tenían su punto de vista y cada uno estaba luchando, tratando de meter su teoría, su teología o su ideología al pueblo. Mire, usted, a veces nosotros estábamos caminando, los hermanos andan evangelizando y a la par andan los testigos de Jehová, ¿verdad? Contrarrestando lo que el hermano está diciendo. Me acuerdo una vez que estábamos en Chalatenango, la misión, y llegamos a un cantón, Potrero Sula, ¿verdad? Dicen que los hermanos nos oyen allá, por cierto, hermano. Y me acuerdo que andábamos evangelizando ahí y resulta que hacía un año más o menos se había destruido una iglesia ahí, toda la gente, no sé qué pasó, pero la iglesia se destruyó. Y nosotros llegamos a la casa a evangelizar, hermano, sí, mire, yo era cristiano, que no sé qué. Y nosotros nos íbamos, dicen que al rato llegaba el que había sido el pastor, decía, no le crea, esos son de todo y son del diablo. Esos son del taber, son del diablo, hermano. Y nosotros no sabíamos hasta que otra vez que volvimos a llegar nos dice el hermano, ustedes se van y entra el pastor a decirnos que no lo oigamos porque ustedes son del diablo. Hermano, óigame, tratamos de contrarrestar, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos se peleaban más adeptos, se peleaban adeptos. Y pareciera que en la actualidad no han cambiado las cosas, hermano. Porque si usted le dice a alguien, no, mire, que yo me congrego en una iglesia. Ah, qué bueno, venga a la mía también. Pero como usted no viene ni a este, es ruego que no viene a aquella, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay caso, no se pierde nada. Hermano, pero el punto es tratar de meter ideologías, tratar de meter cosas que muchas veces no están. Entonces, el pueblo estaba cargado de tanta ideología, de tanta psicología, de tantas cosas. Y, óigame, era una época de hambre, era una época de tanta necesidad. Una época, hermanos, donde tenían un imperio romano que se conoce como el imperio de hierro. Ellos eran fuertes, eran crueles. Y, óigame, aquel que se levantaba en contra del imperio, uno de los castigos más fuertes era colgarlos en una cruz, hermano. Los crucificaban y los dejaban morir, óigame, al sol, les quebraban las piernas para que el peso de su cuerpo cayese sobre sus pulmones y eso les asfixiara, hermano, era una muerte terrible. Entonces, óigame, todos le tenían temor, le tenían miedo
al Imperio Romano. Esa era la época de Jesús, cuando Jesús se levanta y Él vio la necesidad espiritual de la gente. Jesús, óigame, aparte de que estaba viendo la necesidad física que ellos tenían, la necesidad de comida, la necesidad de dinero, la necesidad de ropa, Jesús estaba viendo la necesidad espiritual. Probablemente habrá gente, hermano, que tiene toda la posibilidad económica, pero no hay paz en el corazón. Usted puede tener su casa, pero no hay paz en su corazón. Puede tener un buen trabajo, pero no hay paz en su corazón. Usted puede tener la ropa que usted quiera, pero no hay paz en su corazón. Entonces Jesús, óigame, la época de Jesús era una época fuerte, era una época de tanta necesidad. Pero Jesús se fue más allá. Jesús se fue a ver la parte espiritual de las personas. Y Él va, oiga, al 5 dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. ¿Cuál era, óigame, el maestro que hacía? El maestro llegaba, todo maestro, esa era una parte peculiar. El maestro llegaba y se sentaba. El maestro nunca estaba de pie, hermano. Entonces usted sabía que era un maestro porque usted llegaba y lo veía sentado y él estaba hablando. Y aquí en Mateo, hermano, el escritor hace así esa mención, lo dice, va y se sienta, como dando a notar, Jesús era un maestro, Jesús era un rabí. Va, se sienta y empieza y dice, bienaventurados los quienes, hermano, deténgase ahí. Bienaventurados, y la palabra bienaventurado, hermano, dice feliz, afortunado, dichoso. Y también, hermanos, no se refería a una felicidad provocada por algo material, no se refería a una felicidad provocada por dinero, por una casa, por tierra. No, Jesús estaba hablando, dice, qué afortunado sos tú tenerme a mí aquí enfrente para que yo te esté predicando, para que yo te esté hablando a ti. Eso estaba diciendo Jesús. Bienaventurados, oiga, los pobres. Qué duro cuando usted tiene hambre, ¿verdad? Y el pastor sigue predicando, hermano, no es nada grato que su estómago esté tronando, ¿verdad? Brontolando ahí. Porque usted quiere comer y el pastor está bien ungido, hablando, predicando. Óigame, hermano, no cuadra, eso no camina. Qué duro cuando le están hablando de palabra de Dios y usted tiene frío. Mire, cuando hemos andado evangelizando en la época de frío, hay gente que no se detiene por el frío. No, mucho frío. Algunos dicen, mire, metámonos a un bar y ahí hablemos. Y los hermanos dicen, no podemos. Ahí van con ellos, hermano, dice, ¿por qué? Porque el frío pareciera que no nos deja. Qué duro cuando a usted le están hablando, hermano, y hay una necesidad, usted no tiene zapatos y le están hablando del amor de Dios. Qué duro esto. Qué duro que usted le están hablando de aquel gran poder de Dios y usted no tiene nada, no tiene un 5 en su bolsa. Entonces Jesús le dice a los pobres, felices ustedes, dichosos ustedes, bienaventurados ustedes que no tienen nada, pero me tienen ahora a mí aquí para que yo pueda predicarles a ustedes. Yo no sé si usted podría decir lo mismo, hermano. Qué dichoso usted que no tiene nada, ¿verdad? ¿Verdad que no cuadra, hermano? Porque no dijeron ni una vez. ¿Verdad que es difícil que usted diga, Señor, gloria a Dios, porque no tengo dónde dormir ahora? Mas Jesús les está diciendo esto. Prácticamente Jesús les está diciendo, ustedes que no tienen dinero, no tienen nada, bienaventurados, felices, afortunados, dichosos. Hermano, pareciera que no cuadra, pero óigame, Jesús vino a este lugar no para saciar cosas materiales, sino que para saciar la necesidad de su corazón. La Biblia dice que cuando Él llega, lo mandan, le dan el espacio para predicar. Él agarró una fracción o una parte de Isaías, dice del profeta Isaías, y Él dijo, hoy se ha cumplido la palabra enfrente de ustedes, o se ha cumplido la profecía, porque he venido para dar paz, dar libertad. Oigan, y estaban en guerra. Y Él dice, he venido para dar paz.
Entonces, el punto de qué es o de qué se trata, hermano, de que no es, oiga hermano, siendo religioso, no es siendo moderno o modernizando, no es, hermano, apartándose, no es creando una revolución, es solamente creyendo en el nombre de Jesús. No es que alguien va a venir a saciar su necesidad. Mire, bien duro cuando usted encuentra a alguien y esa persona anda una expresión de soledad. Sobre todo a veces pasa con las hermanas, decepcionadas. Ay, si tuviera un hombre a mi lado. Un hombre no puede llenar un espacio en su corazón. Tal vez un hombre si tuviera una novia o una mujer a mi lado. Una mujer no puede llenar su espacio porque el problema de la raza humana es espiritual. Y las cosas materiales no pueden, oiga hermano, saciar ni llenar sus problemas espirituales. Por eso le decía al inicio, usted puede tener una casa, pero puede ser siempre una persona triste, sola y amargada. Mire, yo no sé si usted logra ver este país, los que trabajan aquí con gente italiana. Usted sabe que son gente adineradas. Muchos de ustedes trabajan con gente adinerada. ¿Y cómo son, hermano? Son decepcionados de la vida. ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero, no es la falta de dinero. Tienen casa, tienen carro, tienen viajes. ¿Se van para dónde? Tienen casa en la montaña, tienen casa en la playa, tienen casa en otros países. A la hora que quieran agarran, ¿qué? Un vuelo, un avión y se van para otro país. La pregunta es, ¿son felices? No. ¿Por qué? Porque el problema de la raza humana no está en lo que tiene materialmente, está, oiga hermano, en la falta de Dios en su corazón. Usted ve niño, yo no sé si usted ha podido hablar alguna vez con sus hijos, hermano, y ve a sus hijos tristes y le dice, ¿qué te pasa? No, nada. Y usted dice, mira, pero tú tienes todo, tenés cama, tenés una PlayStation, tenés un Nintendo, tenés esto, y si pasas de grado te voy a regalar un carro. Pero su hijo sigue estando triste. La pregunta es ¿por qué? Porque el problema de su hijo no es por las cosas materiales. El problema de su hijo es falta de Jesús en su corazón. Entonces, hermano, Jesús estaba viendo toda la necesidad que había alrededor, pero Jesús sabía que el problema de ellos era espiritual. El problema de la gente es espiritual. Y usted lo debe de comprender y entender, hermano. Óigame, pase, no me pierda esto. Le voy a pedir que vaya a Ageo, esto lo leímos el día viernes. Empezamos a leer Ageo, son 2 capítulos. Y el próximo viernes continuamos. Pero ahí en esta parte de Ageo está prácticamente, es de los últimos profetas menores, está antes de Zacarías, después de Zacarías. Antes sería de Zacarías, Malaquías, siempre antes, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar, si no vaya hacia el índice. Y en Ageo capítulo 1 versículo 5 dice, ¿lo tienen? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, lo leemos una vez más, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. ¿Qué creen que les está diciendo, hermano? Mediten bien en lo que ustedes están haciendo. Óigame, a este pueblo, los que vinieron el viernes lo saben, se les encargó 15 años atrás, hermano. 15 años atrás se les encargó edificar el templo, edificar la casa de Dios. A ellos se les dio un mandato, se les dio un encargo, edifiquen la casa de Dios. Pero fíjense de que desde el capítulo 2 dice que el pueblo dijo, no ha llegado aún el tiempo, no es tiempo de que lo hagamos. Y decíamos que muchas veces dentro de la iglesia nosotros, ¿verdad que hermano? ¿Por qué no viene mucho al culto? Ay, un día voy a venir. Hermano, ¿por qué no sirve? Ay, un día voy a servir. La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo? Hermano, cuanto que 15 años atrás Dios a este pueblo le había dicho que hiciera algo. Yo le digo ahora, hermano, ¿desde hace cuánto tiempo usted está en su mente que Dios le pone servir, congregarte más, anda a evangelizar, anda a hacer esto? ¿Y usted qué dice, hermano? Dígalo con fuerza. Es que todavía no es tiempo, pastor.
Hermano, el tiempo es, desde que usted conoce a Jesús, es el tiempo de actuar para Jesús. No hay límite de tiempo. Desde que Él lo llamó a usted y lo trajo y lo puso, desde ese momento es el tiempo para que usted haga lo que Dios le ha pedido que haga. ¿Y qué es? Edifique la casa de Dios. Entonces el pueblo dice, no es aún el tiempo. Y vea lo que le contesta el profeta. Estoy entre el 1 al 5, hermano. El profeta le dice, pero es tiempo para que tú vayas, construyas tu casa y vivas en una gran casa tú. Es tiempo para que vayas y te mates trabajando, te mates haciendo aquí, haciendo allá. Para eso sí es tiempo, pero no para la casa de Dios. Y decíamos, hermano, ¿por qué muchos de nosotros estamos mal? Porque para la casa de Dios no tenemos tiempo. ¿Para qué tiene tiempo usted, hermano? Para trabajar, y nada más. ¿Verdad que para eso tiene tiempo? Vea lo que le dice en el 6, siempre de Ageo 1. Sembráis mucho, trabaja tanto. ¿Y qué pasa, hermano? Es que no tengo. Porque el hombre está tratando de saciar una necesidad material, mas el Evangelio, la palabra de Dios, está tratando de saciar su necesidad espiritual. El hombre trabaja por las cosas materiales, mas Jesús ha venido por las cosas espirituales. Oiga, dele tiempo a Dios, dele de su tiempo, siga leyendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, deténgase ahí. ¿Qué está diciendo? Usted trata de saciar su corazón, trata de saciar su cuerpo. Mire, yo no sé si usted es de aquellos que comen y sienten que no han comido. No, al pastor le pasa eso. Y a veces estoy comiendo y siento que no he comido, hermano. Cuando uno está ansioso. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en usted que no lo deja tranquilo, hermano. Porque la comida material, una buena hamburguesa, un buen plato de sopa, un buen plato de pasta, no va a saciar eso que usted siente ahí, esa ansiedad, eso que está en usted. Usted come, siente que no llena, va otra vez y come otra vez, y cuando viene a ver, hermano, la ropa ya no le queda. Porque estamos engordando la parte física. Pero óigame, cuando usted viene a Cristo, usted no va a tener ni hambre, hermano. Y de repente, hermana, esta dieta, no, soy cristiano, digo. Porque Dios sacia nuestro corazón. Y aunque le parezca mentira, hermano, hasta, óigame, un pedacito de pan se puede comer y usted va a sentir que se ha comido una gran platada de comida. Porque nosotros muchas veces comemos a llenarnos, ¿verdad? No a saciarnos, hermano. Hasta que usted siente que ya no entra. Ay, ya, hoy sí dice, ¿ok? Mire, yo no sé, a mí me han invitado a comer esta gente acá italiana, hermano. Es sorprendente como agarran un platito y ponen un biscotito así, hermano. Agarran y van con su platito con 3 cosas. Y yo digo, Dios mío. Y me da vergüenza porque voy con mi plato, el más grande, hermano, con todo lo que le pude meter. Hermano, de verdad. Y así que ahora ya aprendí, voy con ellos, hermano. Sé que después debo pasar a otro lugar a comer algo. Porque tengo que hacer lo que ellos hacen. Porque se ve mal educado que ellos con 2 cositas y usted con el gran plato. Ellos como cultura hacen esto. Nosotros no, hermano. Nosotros dele, métale, que reviente el plato. Hermano, pero ¿a qué quiero llegar? La parte espiritual. Hermano, ¿verdad que usted espiritualmente, cuando usted empieza a tomar, a recibir, a tomar, a agarrar la palabra de Dios, a saciar su corazón, óigame, quite el hambre? Usted puede estar en el culto, puede ser las 3 de la tarde y usted ni hambre va a sentir. Yo sé que sí, ya tiene hambre. Va a solo sentir el olor, ya están que la tripa. Hermano, pero la palabra de Dios sacia la necesidad de su cuerpo. Entonces le dice acá, ustedes comen y no se sienten que sacian. Vea, siga leyendo. Y luego dice, os bebéis, dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Siempre hay necesidad. Siga leyendo. Se visten y no se calientan. ¿Verdad que no hay ropa que le quite el calor del espíritu, el frío del espíritu que anda, hermano? Mire, yo no sé, alguna vez usted ha tenido miedo, pero miedo.
¿Verdad que si ha sido una noche usted se ha cobijado con la, o ha encolchado, mira, por ahí, con lo que encuentra y sigue teniendo ese frío, hermano, del miedo? No sé, el miedo produce a veces un frío. Y usted se cobija y ahí está, hermano, porque el miedo no se lo va a quitar, o ese frío del miedo no se lo quita cobijándose. Se lo quita, hermano, enfrentando y dándose cuenta si en realidad el miedo es algo que le va a destruir. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo? Hay una desesperanza en su corazón. Hay una desesperanza. Usted ve hacia el futuro y dice, ¿qué tengo? Nada. Y vuelve a ver hacia atrás, ¿verdad? Hacia su país. ¿Qué tengo? ¿Qué debo hacer? Luego la respuesta, nada, hermano. Venga Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es todo para usted. Usted va a ver cuentas de banco, no tiene, ¿cómo le dijera? Terrenos, no tiene, casas, no tiene, solo alquila donde vive, no tiene nada, hermano. Yo le digo que esto no le cause frío. Siga leyendo, y esta es la parte que a mí más me impresiona. Y el que trabaja a jornal, ¿qué dice, hermano? ¿No le pasa a usted, hermano? Qué alegría cuando ya le pagaron, ¿verdad? Solo el rato de la tarde que le recibió el dinero. Y al siguiente día, hermano. Y que no te pagaron. Y dicen, no, es que, hermano, óigame, no produce, porque lo que usted hace no puede saciar el problema espiritual que usted tiene. Usted va a recibir el sueldo, usted pueden darle 10,000 euros, hermano, pero en cuestión de media hora esos 10,000 euros se le van a ir. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema espiritual. La señora se siente triste, quiere saciar su tristeza comprándose un par de zapatos. El hombre se siente triste, quiere arreglar su problema echándose una cerveza. ¿O no, hermano? Por eso las mujeres tienen tantos zapatos, ¿verdad? Siempre están tristes, ¿verdad? Ay, me siento triste, voy a comprar un giro, a dar un giro, y viene con 2 bolsas. ¿Qué trae, hermano? Faldas, camisas, zapatos, pintura. Y es más, venta de pintura va a poner ya, porque tiene de todo tipo de volados para la cara, ¿no? Cremas, de todo hay ahí, ¿verdad? Tiene ropa sellada todavía que no la ha sacado de la bolsa. Ahí está, porque óigame, querían saciar un problema que solamente Cristo puede arreglar. Entonces Jesús está siendo enfático y le está diciendo, bienaventurados los pobres, porque los pobres tienen el evangelio del reino, el cual puede cambiar y saciar muchas necesidades. Aunque usted probablemente no tenga nada material, óigame, usted y yo tenemos a Cristo, quien suple muchas necesidades. Por eso yo le decía a unos hermanos ahora, si no hay gente que dé para el local, yo le voy a decir algo, hermano, Dios siempre suple. Y si es voluntad de Él que nosotros nos cambiemos, Dios siempre suple. Aunque usted no lo quiera hacer, Dios siempre suple. Entonces yo le digo al Señor, ok, Señor, aquí estoy. Yo ya le dije a Él, aquí estoy. Yo le dije a unos hermanos con los que fuimos a ver el local, les dije, el día que estemos ahí, que hayamos firmado el contrato, yo les voy a dar un testimonio de algo que me pasó aquí. Y entonces ese día yo voy a decir, sí, Señor, era cierto, era así como tú me dijiste. ¿Verdad? Porque si no sucede, entonces no era lo que me dijiste. Y si sucede, así era como me dijiste. ¿Sabe qué nos falta muchas veces? Hermano, creer en la palabra de Dios. Dios a cada rato nos está hablando. Porque tenemos miedo de dejar un día de trabajo y venir a un culto. Porque pensamos que esos 10 pesos que nos van a pagar nos van a faltar. Hermanos, Dios es mayor que lo que usted está pensando. No podemos apartar 1, 2 horas o 3 horas para Dios. Mire, de verdad, yo me admiro con hermanos que trabajan hasta los domingos, desde la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Y usted le dice, présteme 10 pesos. No tienen, hermano. Es terrible, se lo digo de verdad.
Y no es crítica, es terrible. ¿Sabe por qué? Porque lo que reciben cae en saco roto. ¿Qué dice entonces? Así como le llegó, usted lo tenía que mandar. Y no estoy hablando que porque usted ofrenda no diezma, no, hermano, porque hay un problema y ese problema espiritual lo lleva a meterse en problemas económicos. Pensamos, ¿verdad?, que haciendo este préstamo, que haciendo aquí, que haciendo allá para comprar esto, un buen teléfono. ¿De qué le sirve un buen teléfono, hermano? Si anda sin saldo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el teléfono? 700, 800 euros. No puede ni meterle 5 euros de recargo. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha necesidad. Yo me acuerdo que se decía antes que si en su casa no había saldo, usted estaba en la bíblica. Yo no sé si falta sal en su casa. No, tenés, ¿verdad? Que barato. Pero cuando usted llegaba que no había sal en su casa es porque ya era el colmo. Eso ya era el colmo. Estaba en lo peor de la desgracia. Yo no sé qué es que puede faltar en su casa que usted diga, hoy sí estamos en la calle. Hermano, pero vea, recibimos, dice, y cae en un saco roto. Entonces, ¿Jesús qué hace? Regresemos a Mateo. Jesús dice, bienaventurados ustedes los pobres. Y les dice la palabra, pobres de espíritu. Amén. Pobres. No les dice, ustedes los pobres, los que no tienen casa. Ay, no, pobrecito. Usted que no tiene que comer. No, hermano. Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos se les será dado. A ellos, óigame, ellos van a ser sustentados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? ¿Cuál debe ser nuestro reconocimiento, hermano? Reconozca que es pobre de espíritu. Pero mire, muchos de nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad?, creyéndonos que somos los más espirituales de la iglesia, ¿verdad? Hay más santidad que en todos los que están aquí, ¿verdad? Hermano, reconozca su pobreza, reconozca su miseria espiritual. Reconozca la miseria espiritual en la que se encuentra. ¿Cómo lo va a saber? Usted viene al culto y no tiene ganas de orar, no tiene ganas de cantar. Es más, vino a la fuerza al culto. Eso es miseria espiritual. A la hora de cantar los himnos, hermano, viendo todos como agullas, hermana, que tengo al lado, y nos reímos, hermano. Les digo, a mí me encanta oír a los niños cantar, y uno de los propósitos es que durante el tiempo ellos están creciendo, cuando ellos pasen de allá para acá, ellos ya todos estos himnos los conocen. Ese es el propósito. Porque si no vienen y dicen, no, pastor, es que estos himnos ya no cambian, no son viejos, que se van a mantener. Entonces tengo que trabajar en ellos para que cuando ellos vengan no vayan a decir, pastor, cambiemos los himnos, y espero que no lo vayan a hacer. Tenemos, hermano, tienen que mantener la palabra de Dios. Y Jesús les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted reconoce su problema espiritual, usted va a tener la capacidad de venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy porque yo te necesito ser transformado, necesito ser cambiado, necesito ser restaurado. Necesitamos que salga todo aquello feo que está dentro de nuestro corazón. Hermano, debe reconocer que usted tiene cosas brutas en su corazón. No, pastor, yo hubiera un pan de Dios. Ya les he dicho, ¿ha visto esos panes que le venden acá, hermano? Un día me dieron traerme una panoquia, creo. No me acuerdo cómo me llamo, panota, ¿no? Voy al del señor este panadero, le pido esa cosa, hermano, y me dan una gran torta, pero dura como... Yo le digo, mire, está duro, y me puso a reír, yo no sabía eso. Si la cuestión es, usted lo parte y se come lo de adentro. Eso es toda la historia. Lo decimos, la crosta es la protección de lo que está dentro. Sin más, yo no lo quería agarrar, yo dije, pan viejo me está. Pues de esos panes somos nosotros, duro, ¿verdad? Pan de Dios, pero que le da a alguien con ese pan le quiebra la cabeza. De verdad, un panazo, esos panazos que ven. Hermano, y la verdad es que usted dice, yo soy buena gente, hermano, oigan.
delante de Dios usted y yo no nos podemos volver a justificar. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno delante de Dios. Usted no me puede decir, es que yo soy buena gente. Viera, yo le ayudo a eso. Me quito el bocado para dárselo a otro. Mentira. Mentira. Voy a decir algo. Dice la Biblia, no hay ninguno bueno delante de Dios. Por eso estamos aquí, por necesitados. Entonces dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted es pobre de espíritu, déjeme decirle, que para usted es el reino de los cielos. Usted es arrogante, usted es orgulloso, déjeme decirle que es pleito. Regálele un aplauso. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado, gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que utilizamos, Señor, para meditar en tu palabra. Gracias por cada hermano que tú has traído. Suplico